La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, apreciados televidentes. Venimos contentos una vez más en este día para poderles llevar las verdades que transforman. Nos place sinceramente estar con ustedes en sus respectivos hogares y al mismo tiempo en los trabajos de aquellos que pueden trabajar y escuchar la palabra de Dios. También agradecemos a los que nos escuchan en los hospitales, en las cárceles y en cualquier forma que usted nos escuche. Será sinceramente de mucha bendición a su vida si presta atención a la verdad de Dios para amarla y recibirla y poderla poner en práctica. Ahora bien, hemos comenzado una serie de estudios bíblicos que ya llevamos algunas clases importantes ya transmitidas. Hoy queremos continuar con esa clase importante, hablando de la senda de Dios, que es la senda de la vida, la senda de la bendición, y la senda del mal, que conduce hacia la muerte eterna. Jesús dijo claramente a su iglesia, a su pueblo, especialmente al pueblo de Israel y a todos los que nos escuchan, dice: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. En ese pasaje se menciona claramente la equivocación de mucha multitud de personas que van por caminos donde sus almas se encuentran obstinadas, angustiadas, desesperadas. Por eso el Señor les manda a través de Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, pregunten por la senda antigua, anden por esa senda antigua, van a hallar descanso para vuestras almas. Esa senda antigua se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual puede perdonar, salvar al perdido pecador. Mas el hombre, en vez de responder gracias a Dios por revelarnos nuestro error y gracias por mostrarnos el correcto camino, mas el hombre en su propia decisión toma una decisión alocada, una decisión torpe, una decisión que conduce a la muerte y que hace despertar la ira de Dios contra la cabeza de ese que toma decisión incorrecta. Mas ellos contestan diciendo: no andaremos por ese camino. Es decir, no nos importa que nuestra alma esté cansada, obstinada, fatigada, no nos importa. Vamos a andar por el camino que hemos escogido. El camino que conduce a la muerte es el camino que el hombre escoge con facilidad. Pero el camino que conduce a la vida, a la esperanza, a la rectitud y a la vida eterna, el hombre lo menosprecia como que si fuese una basura, mientras que Dios habla de una gran potencia de restauración, de levantamiento, de vida para el hombre que anda angustiado, que anda afligido. ¿Cuántos ricos han tomado un camino tan equivocado, diciendo que ellos son los más fuertes, los más poderosos del mundo y que su Dios es el dinero? La Biblia nos habla tan explícitamente. La Biblia nos dice con
toda claridad que llegará el momento en que va a confrontarse ese rico con el Dios Todopoderoso, y ante ese Dios sus rodillas se darán unas contra la otra, sus manos van a descoyuntarse, serán como muñecos de trapo sus piernas y sus manos, no podrán contenerse en pie delante de Dios. Y según será el pánico y el terror y la vergüenza y la confusión, dice a través de Ezequiel capítulo 17, verso 19, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No cesará su alma, ni llenarán sus entrañas, porque han sido tropiezo para su propia maldad. Esto es lo que le viene al hombre rico que se burla de Dios, del mensaje de Dios, de los planes y propósitos de Dios. Pero viene ese día cuando sabrá de que su burla ha venido el momento de dar cuenta de esa burla, de haberse mofado de Dios, de haberse burlado de su omnipotente Creador. Y entonces dice claro, no se saciará su alma, aunque tengan tanto billete pudriéndose en los bancos, su alma estará vacía, desesperada y completamente angustiada. Muchos recurren a las drogas, al alcohol y a cuanta lujuria posible para ver si así mitigan la angustia de su alma. Muchas veces alquilan muchas personas payasos para que los hagan reír, para ver si así pueden lograr la victoria, pero se dan cuenta que su corazón sigue vacío, aunque van a toda clase de estadios y a todo evento de fiestas, su alma sigue con angustia, porque así dice Jehová, no se saciará su alma, ni se llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su propia maldad. A través de Ezequiel capítulo 7, verso 20, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se los convertía en cosa repugnante. Decía anteriormente que cuando estudiamos sobre la arqueología, nos damos cuenta que en todos los lugares arqueólogos que han descubierto los arqueólogos, nos damos totalmente cuenta de cientos de miles de ídolos sepultados, hechos pedazos, todas las dedos de las manos, todo lo que es su cuerpo hecho pozoles, hecho pedazos, las piernas, las manos, el cuello, partidos por la mitad del cuerpo. ¿Por qué Dios los aterró? Los aterró en el día de su ira. Fueron sepultados porque eso es abominable para Dios. Es abominable, y la palabra abominación quiere decir vómito que no se puede tolerar ni fracción de segundos adentro. Así es toda idolatría delante de los ojos de Dios. Pero lastimosamente que hay constantemente canonización supuestamente de grandes santos hombres. El único santo y perfecto que se le debe de dar toda la honra de vida es al Creador, no a una estatua de Cristo, sino al propio Cristo de la gloria, que vino a través de María, anduvo sanando, resucitando muertos, restaurando al pecador, fue al Calvario para redimirnos con su sangre. Ese Cristo que murió, fue sepultado y resucitado y subió a los cielos,
Ese es el verdadero Cristo que hay que alabar y glorificar y exaltar. De ahí no existe ningún Dios, sea hombre, sea mujer, o sea cuadrúpedo, cualquier animal, cualquier reptil. No es para adoración. Delante de Dios es abominación. Por eso, todos aquellos que son dados a la idolatría y a confiar en sus simples riquezas, dice claro Dios que haber escogido ese camino les acarreará dificultades espantosas. La Biblia nos dice, en mano de extraños la entregué para ser saqueada y ser presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Tenemos hoy la República Mexicana como Centroamérica, años anteriores como fue sacudida. Hoy muchas partes del mundo es sacudida por ladrones. La gente no sale con libertad a las calles por tanto ladronismo, por tanto asesino que hay en las calles. ¿Por qué está esa gente en las calles? La Biblia dice, por causa del pecado del hombre. Es que todo esto se levanta para castigar al morador de la tierra. En manos de extraños las entregué para ser saqueada y ser presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Así dice Dios, el santo de los santos. Y cuán importante es que temblemos ante los ojos de nuestro Creador. Y esto es para honrarle y servirle con integridad y con pureza de espíritu. Pero la Biblia nos habla específicamente que aquellos que son ricos y no se humillan, viene totalmente una situación tremenda. Debemos de ser ricos en la humillación, es decir, de humillarnos delante del Todopoderoso. Santiago nos dice en el capítulo 1, en el verso 10, pero el que es rico en su humillación, porque la persona que no se humilla siendo rico es como aquella planta que aparece por la mañana y a la tarde se seca y es cortado y echado al fuego. Entonces Santiago nos dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Inmediatamente no va a permanecer por tanto tiempo siendo rico. De todos modos, cuando vaya a la tumba no va a llevar ni siquiera un peso, a menos que se lo pongan ahí para que se lo lleve, pero de nada le sirve ese papel. Entonces, consideremos que la angustia que viene a todo aquel que toma la senda de confiar en la plata, en el oro, en las finanzas que posee. La Biblia nos sigue diciendo a través de Santiago en el capítulo 1, verso 11. Nos dice el apóstol Santiago, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su apariencia desaparece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, en todo lo que emprende, en todo lo que se ha propuesto alcanzar, va a marchitarse, que significa que será quitada su riqueza tarde o temprano. En Santiago capítulo 5, encontramos en el versículo 1 donde Santiago dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué terrible haber escogido el camino de las riquezas como la única fuente de salvación, como la única fuente de la esperanza de la vida. Mas Dios dice claramente a través de Santiago, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Las miserias vendrán. Recuerdo que en tiempo de la guerra del Salvador,
Muchos millonarios fueron secuestrados, dejados barridos, dejados completamente sin 5 en la bolsa, ni en sus cuentas bancarias. ¿La razón por qué? Porque creyeron que sus riquezas era su protección, era su vida. Les quitaron todas las famas, las riquezas, sus glorias, y les quitaron su vida después de haberlos despojado por completo. La única victoria que el hombre rico puede poseer es venir a Jesucristo, entregar su corazón al Señor y servir a Dios con sus riquezas. Y Dios va a bendecirlos aún más porque sabe Dios que sus riquezas están siendo ocupadas correctamente en su reino. Pero cuando el hombre es rico y se afana en sus riquezas, ni a los pobres quiere darle verdaderamente su respectivo pago. Mas el Señor les dice, ricos, viene el momento de aullar, que significa de lamentar y gritar. Viene el momento crítico y difícil. Y cuán importante es que entendamos de que Dios es un Dios que va a pedir cuenta tarde o temprano. Cuán interesante es de que el hombre reconozca que no hay Dios más fuera de él que pueda salvarlo, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, le dice Dios por boca de Santiago, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Hablando en términos espirituales, vuestras riquezas están podridas. Y hablando en términos natural, lo mismo. Vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y dice las Santas Escrituras, el cual por el engaño también de las mismas riquezas hacen grandes averías, grandes desastres. Pero Dios les habla por boca del profeta llamado Santiago, que es un apóstol, quien profetiza a los ricos. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. El haber abandonado completamente a Dios y haberse totalmente aceptado en su propia vida el Dios Mamón, el Señor Mamón, que quiere decir el Señor rico o la Señor riquezas. Esto da a entender que ese Dios lo conduce a la perdición, lo conduce a la condenación eterna. La Biblia nos habla de un rico. Almacenó tanto y después de tanto que había cosechado, dijo, ¿cómo es posible que hoy que tengo tantas riquezas no tengo dónde almacenar? Entonces tuvo que mandar a hacer más grandes los graneros para poder almacenar. Y una vez que lo alcanza, dice, alma, gózate, alégrate. Tienes muchos años aquí de riquezas. Descansa, no te fatigues más. Pero en aquella misma noche vino la voz del Dios Santo y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Él pensaba que iba a vivir muchos años sin trabajar porque había acumulado tanto dinero.
el acumular tanto dinero no te traerá paz, alegría, satisfacción, sino aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. ¿Y qué pasa entonces con muchos ricos? Que no les importa nada sus propios obreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaños no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Teniendo tanto billete en los bancos, no son dignos de irlos a sacar para pagar a sus empleados. Les importa más darle buen colmillo de oro a sus perros que darle buen sueldo a sus criados. Prefieren tener engordados muchos perros y gatos que bendecir a sus empleados, quienes hacen levantar la cosecha de sus propias tierras. Por eso dice a través de Santiago capítulo 5, verso 4, y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. En otras palabras, les habéis estado diciendo, disculpen, es que no hay suficiente dinero para pagar. Cuando vuestro dinero, dice Dios, está enmojeciéndose en los bancos, está amontonado en los bancos, pero ese mojo va a testificar contra vosotros. El tomar la senda de las finanzas hace despertar la ira de Dios, por cuanto no se honra a Dios ni se honra al pobre obrero. Mas el Señor dice claramente, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado ha entrado en los oídos del Señor Dios Todopoderoso, dando a entender que ese maltrato de los ricos para sus empleados testificará contra su propia cabeza, y eso despertará la ira de Dios. Y dice Santiago en el capítulo 5, verso 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y ha sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, dando a entender ciertamente que el hombre se ocupó de tantos deleites, pero nunca se ocupó de Dios. Se ocupó de recibir tanto dinero, de no querer pagar a sus empleados su sueldo correcto. Y si se les paga una miseria. Las pobres personas empleadas no hayan ni cómo pagar sus propios biles por la dureza de esos ricos que no quieren pagar correctamente las horas. Todavía los hacen trabajar horas extras. Ni las horas extras les pagan, sino que se las roban. Pero dice Dios, vendrá día cuando estos ricos arrojarán su plata sobre las calles, porque ni su oro ni su plata podrá librarlos en el día de mi ira. Le dice Dios, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y no hace ninguna resistencia el justo. Al justo bien los llevan a las cortes y los sumen hasta lo más profundo posible, porque se creen la divina garza con su plata, su oro en sus manos. Arrepiéntanse, dice Dios, humíllense delante de Dios, para que vuestros pecados sean borrados, hagan justicia correctamente con vuestros dineros,
Paguen a sus empleados bien. Den lo mejor a sus empleados. No se vayan a derrochar la plata que sus empleados ganaron, sino que deben temer ustedes a Dios ricos. Sirvan a Dios con integridad de corazón. No endurezcan su corazón delante de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero quiero decirle que a pesar que usted sea un rico, Dios lo ama. Él lo creó para ser rico, pero no lo creó para que sea condenado. Usted escoge la condenación por no darle la gloria a Dios. Arrepiéntase de sus pecados y Dios lo restaurará en su totalidad. Dios lo bendecirá poderosamente, porque Dios está dispuesto a salvar. Para eso envió a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán importante es abrazar por la fe al Hijo de Dios y decirle: Dios, aquí estoy, te agradezco por las riquezas, enséñame a usarlas en tu reino. A partir de ahí, Dios perdonará tu pecado, borrará tus rebeliones de manera grande y poderosa. Queridos televidentes, la misericordia de Dios está extendida hoy para ustedes. No importa que usted sea rico, la misericordia de Dios está extendida para usted. Pero debe de venir a Cristo Jesús, Señor nuestro, y Él perdonará vuestros pecados, vuestras rebeliones y maldades. Él va a limpiar vuestro camino y seréis bendecidos y prosperados por dentro y por fuera. Y seguirá Dios bendiciendo el trabajo de vuestras manos. Padre glorioso, gracias por la palabra que hemos impartido en esta oportunidad a los televidentes. Te agradezco por la misericordia y por la paz que extiendes a estos ricos que se humillan y a los pobres que también se arrepienten de sus pecados. Límpialos con tu poderosa sangre, mi amado Jesús. Transforma sus vidas y te doy gracias por ser Dios grande y misericordioso. Querido televidente, lo felicito por haberse entregado a Jesús y haber pedido perdón a Dios y por tomar la decisión de pagar a sus empleados. Que la gracia del Dios vivo permanezca con ustedes para siempre. Dios los bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.